Pongan atención en lo que va a decir. Armas de Estados Unidos a México y de que entra fentanilo a Estados Unidos. Si tienes agentes binacionales perfectamente preparados, cuidándose unos a otros, eso puede ser un camino. Yo lo he venido proponiendo. Necesitamos, yo creo que sí, gente con más experiencia en relaciones internacionales, con todo respeto. El que nos hayan puesto el arancel al tomate no es una buena noticia, es un fracaso de la política. Pero no es un arancel, termina un tratado. Bueno, pero... Termina la validación. ¿Es un arancel? Así Sí, pero te lo pusieron, Pero bueno. A ver, regresamos. Bueno, pero eso, lo que sea, te lo pusieron. Propone una cámara bilateral de aduanas o algo así, dijo, ¿no? Para evitar que las armas y el fenta entren a México o salgan de México o sea, ¿qué le pasa a Xóchitl? ¿Neta piensa que toda la mercancía de droguillas que se mandan a Estados Unidos pasan por las aduanas? ¿Neta, Xóchitl? Xóchitl piensa que las armas que vienen de Estados Unidos a México pasan por las aduanas. O sea, no, bueno. ¿En qué país vive Xóchitl? No es posible que esté diciendo eso, pero sí, lo escucharon ustedes. Lo dijo, ¿no? O sea, por eso es narcotráfico o armamento de procedencia ilícita. O sea, vamos a poner a gente de la aduana de Estados Unidos y gente de la aduana de México trabajando coordinadamente en la frontera para que entre ellos se cuiden y no pasen drogas ni armamento por las aduanas. No, no, ya, solucionado el problema. Ya con eso tenemos todo solucionado. No hay bronca, ¿no? O sea, no hay nada que pase por túneles, que pase por la frontera, que pase por ahí. No hay nada de eso. Todo pasa por las aduanas, según Xóchitl Gálvez, y con esto se resolvería el problema de armas que entran ilegalmente a México y de sustancias ilícitas que entran y salen. No, bueno, ay, qué gran idea. Hijos de... Dice que, a ver... Con 45 minutos, seguimos aquí en esta mesa con Xóchitl Gálvez, Andrea Chávez, Laura Ballesteros. Era tu turno, Xóchitl. Estabas concluyendo. Yo sí creo, por ejemplo, que debe haber un cuarto de empresarios de al lado, no, como le quieran llamar, de gente que tiene experiencia, conocimiento para el tema del gusano barrenador, para el tema del tomate, para el tema de los aranceles que hoy tenemos al aluminio, al acero. O sea, realmente hay muchos problemas latentes que necesitamos resolver con Estados Unidos. Yo creo que sí hay que terminar de acordar, ya sea la revisión del Tratado de Libre Comercio o si tiene que juntarse lo de seguridad, que Estados Unidos es lo que más le importa, que pare el tráfico de fentanilo. Muchas de las amenazas tienen que ver con una política fallida y ahí hay que decirlo con todas sus letras. Yo reconozco que este gobierno cambió la política de seguridad, pero que estamos pagando las consecuencias de una política de colusión con la delincuencia organizada de López Obrador. A ver, Tabasco. Una negligencia criminal. La barredora en Tabasco no se puede entender sin la presencia del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto, actualmente en el Congreso. ¿Cómo que no se dio cuenta que su secretario de Seguridad Pública era un ampón y era un delincuente? Entonces, acuérdense de esas palabras que acaba de decir Xóchitl. ¿Cómo que no se dio cuenta Adán Augusto que su secretario de Seguridad era un ampón? Acuérdense. ¿Cómo? Porque ahorita se va a poner bueno. Entonces, esas cosas se tienen que poner en la mesa, aceptar que fracasó durante el sexenio de López Obrador la política de seguridad y tratar de hacer un acuerdo con Estados Unidos sin tener miedo al tema de la soberanía. No hay peor pérdida de soberanía. Pero así como para ingresar al territorio y eso. No, nadie habla de eso. Porque... Colaboración. Colaborar significa llegar a acuerdos en materia comercial y migración. A ver, Andrea, sí hay un cambio en la estrategia de seguridad. Obvio y evidente, ¿verdad? Existe el... Van a entrar los comercialillos, déjenmelo. No, bueno. Escuchen, ahí viene la contra. Para terminar de cerrar varios temas, porque aquí se vienen a hacer las expertas en las mesas y no es del todo correcto. Se dijo que el culpable de la entrada del gusano barrenador es Senacica en nuestro país. Quien precisamente identificó los casos de gusano barrenador en nuestro país fue Senacica, en la frontera sur. Y es gracias a la intervención de la Secretaría de Agricultura y gracias a Senacica que el gusano barrenador no ha llegado a estados como el mío, uno de los principales estados ganaderos. Claro, cerraron las fronteras, pero no han llegado a las zonas libres, a las zonas
zonas limpias, a las zonas de ganado tipo A, como son Sonora o Chihuahua. Y esto se debe pues a la extraordinaria colaboración entre Senacica, Secretaría de Agricultura y a la enorme responsabilidad de nuestros productores pecuarios, a quienes yo quiero felicitar, particularmente a los chihuahuenses que la están pasando mal porque no somos el principal productor de ganado, pero sí somos el principal exportador de ganado en pie hacia los Estados Unidos, y por eso pues mi respeto, admiración y reconocimiento. Ahora bien, aterrizando en el asunto de la violencia y la inseguridad, hay que decirlo claro. En el sexenio de Felipe Calderón, los homicidios aumentaron en un 200%. Hay que revisar solamente el historial de este delito, que es uno de los delitos Bueno, era que Fox y más Calderón. Fox clarifica. tenía casi nada, ¿no? No, y con Calderón se multiplicaron en un 200%. Oigan, antes de que siga Andrea Chávez con su argumentación, déjenme decirles que la cara que pone Xóchitl Gálvez es exactamente la misma que pone Kenia Rabadán. Neta. Todo el tiempo con su sonrisita nerviosa. O sea, quitaron, porque en este espacio venía Kenia Rabadán, ¿no? Kenia López Rabadán. La sacaron a ella, bueno, no sé por qué no está ahí, ya tiene tiempo que no la he visto, y meten a Xóchitl, y está haciendo el mismísimo papel que Kenia López Rabadán, el mismísimo papel, un poquito más torpecillo, tropezado, pero el mismo papel, no manchen. Escuchen. Con Genaro García Luna como secretario de ¿Con Seguridad Peña? Pública. Hay una diferencia, me parece, estructural entre lo que está pasando en Tabasco y lo que pasó en ese momento, porque he visto que la oposición ha querido hacer una trampa. Incluso estaba viendo el video de Xóchitl Gálvez y me parece que es incorrecto a todas luces. ¿Por qué? Con Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública, que por cierto ya tiene una condena, no es una acusación, no es una orden de aprehensión, no es una investigación. Escuchen, Con Genaro escuchen. García Luna hubo bastantes personas que le hicieron saber a Felipe Calderón sobre los nexos de García Luna con el cártel de Sinaloa. Tomás Ángeles Aguajare, que era director del heroico general, Colegio ujú. Militar, y el general Javier Herrera Valles, a quien le costó más de 4 años de libertad el haber denunciado a Genaro García Luna. Estuvo en prisión. Después de haberlo denunciado, lo metieron a la cárcel. O sea, a Felipe Calderón sí se le avisó, sí se le estuvo diciendo qué onda con Genaro García Luna, en qué se andaba metiendo, muchos se lo avisaron y no quiso hacer caso el presidente de México en ese entonces, Felipe Calderón. Espurio, por supuesto, porque llegó con un fraude electoral. Pero, escuchen. ¿Qué pasó? Allí siguió, a Genaro García Luna le dieron la medalla al mejor policía, lo reconocieron, lo siguieron impulsando. ¿Qué pasa en el estado de Tabasco? Se hacen unas denuncias ¿Del ejército? Del ejército, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Inmediatamente se procede a la investigación y la investigación avanza. Que tope hasta donde tope, Bueno, querida es que Azucena. estas denuncias fueron 2021, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Y la orden de aprehensión se gira hasta el 2025. Pero te voy a decir una cosa. Las órdenes de aprehensión O la la gira orden. el Poder Judicial, No, no sí. el Poder Ejecutivo Pues local. claro. No, o sea, la Fiscalía ya tenía elementos de investigación. ¿Y por Entonces, qué seguían qué el puesto? diferente. Uno, es complicidad e impunidad, y otro es no proteger a los delincuentes. Entonces, como de que, ay, no sabía, sí sabía. Yo quiero saber, ¿tú sabías si tu hermana era secuestradora, Xóchitl? ¿Tú sabías si tu hermana... Le dice, a ver, lo voy a repetir. Le dice, Xóchitl Gálvez dice que cómo es posible que Adán Augusto no se haya dado cuenta de quién era su secretario de seguridad, ¿no? Y le dice a Andrea Chávez, ¿tú te diste cuenta de que tu hermana era una secuestradora? Y deberían de ver la cara que pone Xóchitl. Ay, no sabía, sí sabía. Yo quiero saber, ¿tú sabías si tu hermana era secuestradora, Xóchitl? ¿Tú sabías si tu hermana era secuestradora? ¿Quieres hablar de mi hermana? No, Hablamos de mi pero pues hermana. yo siempre No. pregunto, o A sea, ver. porque Bueno, a ver, no, yo es sí lógica quiero decir algo. elemental, Yo creo que pues. siempre- No, déjame Si que tú conteste crees, por Uno- alusión uno por personal. la Es ciudad lógica social. A ver, elemental. si tú crees que te sientes Porque es bien lo mismo, pues. preguntándome O sea, yo ese siempre me tema, pregunto. ella está sujeta a un proceso, está condenada, Ah. Pero pero eso la no te hace verdad a ti son, culpable, a ver, ¿o sí? son unos ineptos, Ya, son pero unos eso te hace a ti corruptos, culpable. acéptenlo. El gusano barrenador estaba erradicado en este país. Llegaron O sea, estamos hablando de mi hermana, pero es que el gusano barrenador, y ahorita va a decir como los fachos, pero es que Barlet. No, bueno, qué calladón le puso. Ahora sí se la sacó Andrea Chávez. ¿No? Le dice, ¿y tú sabías que tu hermana era una secuestradora? Y ya por eso tú eres culpable también. ¿Tú eres culpable de lo de tu hermana? Y la otra, si quieres hablar de mi hermana, y si te sientes bien, te diré que está en un proceso. No, ya está condenada. Ya, de por vida, ya va a estar metida en ya, de por vida, ya no va a salir, va a salir con las patas de frente, por delante, ya.
pero está queriendo defenderse de su hermana, de lo de su hermana, y cambia pero es que el gusano barrenador, o sea, luego a cambiar el tema. Ya saben cómo es la fachiza, que cuando no puede sostener algo, pues brinca de tema en tema. A ver, ahí va. Ustedes y entró Que juzgue la el audiencia, secretario pues. de Seguridad Pública de Que juzgue la Tabasco, audiencia. es un ampón, y Aguántenme. ustedes lo protegieron. Que juzgue Lo la protegieron audiencia, que porque juzgue la audiencia. protegen Yo por los eso pregunto, delincuentes. A ver, Laura. Aguántenme ese tono porque ese es el tono que quisiéramos escuchar para defender a la comunidad migrante en los Estados Unidos. Miren, la comunidad migrante en los Estados Unidos produce casi el 8% del PIB de los Estados Unidos de Norteamérica. Casi 800,000 millones de dólares en industrias varias, que es lo que aporta la comunidad y que estaría esperando un tono así de enérgico y duro del gobierno mexicano y todos sus amplios sectores para defenderlos del atraco de Donald Trump. A mí lo que me preocupa y le preocupa a Movimiento Ciudadano son estas mentiras que se vienen a decir por parte del régimen y de la vieja política. Primero, la falsa y la fallida estrategia de seguridad, iniciada por el PRIAN, con la militarización de la seguridad pública y perpetuada desde López Obrador y ahora por Claudia Sheinbaum, no va a dar los resultados. Ya dejen ustedes que los Estados Unidos espera. Los Estados Unidos no tienen por qué venir a ponerle ninguna agenda a México de ningún tipo, mucho menos Donald Trump. México le debe a los mexicanos seguridad y paz y no se la estamos dando. Y en todas y cada una de las veces los Estados Unidos viene a ponerle la tarea en la mesa al gobierno de México de las cosas que su fiscalía y que su equipo tendría que estar haciendo desde la presidencia de la República y la presidenta todos los días. ¿Su fiscalía? ¿Su fiscalía, Laura Ballesteros? ¿De qué estás hablando? ¿Su fiscalía de quién? ¿La fiscalía? La Fiscalía General de la República es un órgano autónomo que los priistas, panistas y pues hasta algún emesista aprobaron, ¿eh? Y la autonomía se la dieron los fachines, la derechiza. Y quienes votaron y pusieron a Gers Manero fueron los prianistas, con su mayoría en ese tiempo. Pero la fiscalía no pertenece al poder ejecutivo. ¿De dónde sacas eso? Ni pertenece al judicial, ni pertenece al legislativo. ¿De qué estás hablando, Laura Ballesteros? De Movimiento Ciudadano. ¿Ya ven cómo les gusta desinformar a la gente? ¿Ya ven? Así son los medios, así son los fachines, así es la oposición, así son. A mí lo que me preocupa, y lo digo con toda claridad, es que dejemos la política exterior, la relación con los Estados Unidos, que es tan importante, solo en manos de Donald Trump de un lado y solo en manos de Claudia Sheinbaum del otro lado. Eso no puede suceder, porque si queremos tejer una relación binacional, tenemos que involucrar a todos los sectores, incluso a la presidenta le conviene, porque si no, entonces sale sola, como le ha pasado todo este tiempo, a responder por sitios y troyanos. Eso es un error de estrategia política, pero también de política exterior. Tenemos que activar a los congresos, tenemos que activar a los sectores empresariales, a los estados. Nuevo León y Jalisco están poniendo el ejemplo como gobiernos naranja de cómo tejer una relación binacional a partir del buleo de Donald Trump. Y el llamado En de Nuevo unidad, León ¿no? estamos Con los teniendo el partidos. programa, En en Nuevo León tenemos el programa, de hecho, Nuevo León, para proteger la economía local. Se están dando incentivos fiscales a las empresas y se está tejiendo una relación multilateral con los Estados Unidos en distintos estados de los Estados Unidos y Nuevo León. En Jalisco se están teniendo mesas sectoriales todo el tiempo con las distintas empresas que están trabajando en los Estados Unidos con Jalisco y viceversa en los estados de la República Mexicana y Americana para tener una buena política multilateral. Entonces podemos venir a decir muchísimas cosas. Pues como las que estás diciendo tú, porque pues, no se ve, ¿no? O sea, igualito, no se ve el trabajo que están haciendo, porque la política de Estados Unidos en contra de México, de los sembradores mexicanos, de los empresarios mexicanos, exportadores y todo sigue igual, ¿eh? No se ve todo eso que dices que están haciendo. No se ve, Laura Ballesteros. Pero bueno, ya saben que de lengua se echan su taco. Hechos son amores. Y aquí es en donde se pone el ejemplo de cómo, más allá del discurso, los hechos, la gente está siendo protegida por dos gobiernos que sí se están preocupando por el multilateralismo. Bueno, no lo sé, porque todos se echan porras, ¿verdad? A sí mismos. Pero Pues hablen bien de sus gobiernos. Nosotros sí podemos hablar bien de nuestros gobiernos. No, pues sin no, ninguna pena. Sin Sin ninguna que el pena. gobernador de Nuevo León es un corrupto. Nada más. Yo eso. no tengo esa opinión y la gente de Nuevo León tampoco. No, Xochitl, bueno, pero pon tu sí, denuncia en Nuevo León, no. A Pon ver, tu denuncia. vimos los terrenos que se adjudicó. Qué mala onda. Entró Laura Ballesteros a hacerle el paro a Xóchitl Gálvez para que ya no se siguiera hablando de su hermana, que ya está ahí sentenciada a no sé cuántos años de cárcel por los delitos que cometió la hermana de Xóchitl Gálvez. Entró Laura Ballesteros a hacer el paro, a hacer el quite, a meterse ahí en la discusión para que ya se cortara el tema, y ahorita se la está echando Xóchitl.
Así son, entre ellos se muerden. Está bien, está bien, está bien. Vimos los contratos a través del papá. O sea, no, eso no lo podemos negar. Yo creo que Ni hay porque que sea de ponerse en las MC. A ver, denuncias correspondientes de ser el están caso. las denuncias. Pero, hay Pero es una que protección. responden igual que responden Sí. los otros, me explico, O sea, perdón. No, Es que son iguales. Ellos Es que es lo mismo. Nosotros No, siempre iguales, hemos dicho. son iguales. Son lo mismo. Presenten las denuncias. Presenten las denuncias. ¿Por qué no lo hacen? Porque No, pueden no. decir cualquier Son lo cosa mismo. en tu micrófono o ante un periódico. No tengo esa Con impresión las del de pruebas, Jalisco. Son lo mismo. con las- con las Pero pruebas en la no mano. tengo esa impresión. Pero esos excesos Del que de Nuevo compra- León del que compra son Cybertrucks para inaceptables. combatir la inseguridad Y en lo tendríamos Jalisco. que decir desde la oposición, desde dentro del partido, porque eso es lo que ha hecho que en este país la corrupción sea Es que si es tu el opinión cáncer. personal, Xochitl, No, está bien. hemos Es que es visto, muy selectivo. tú eres Pero de es tú regia, eres regia. Tiene todo el derecho de El opinar si terreno su que se gobierno es compró corrupto y que o le no, pagaron no tiene esa opinión y que el gobierno. le pagaron La con gente un de Nuevo León del terreno, gobierno de Nuevo Laura. León. No, sí tienen esa opinión porque le pagaron con un terreno valiosísimo. Que no se En lo un pudiera lugar haber comprado. súper privilegiado, Exacto. ajá. O sea, todos estos escándalos de corrupción se tendrían que investigar, pero como hay una Mira, alianza. yo lo que he con el visto de gobierno, este caso, Y la Laura Ballesteros se le queda viendo a Xochitl como diciendo, ¿me estás atacando a mí? ¿Estás atacando a los gobiernos de MC? O sea, ¿que no éramos cuatas y veníamos las dos contra la Andreita? Hay que darle un punto, a Xochitl, aquí, ¿no? Que eso, ya como ya vio que el tiro venía con su hermana y se empezó a poner todo bien grueso y empezó a decirle que era una mala persona, Andrea, y como ya vio que se empezaron a soltar los madrazos, pues ya empezó a soltar por todos lados y ya le tocó uno a Movimiento Ciudadano de Laura Ballesteros como representante ahí con la Susana Oeste. Vamos a y seguir. además saben que forma parte de la dirigencia de Movimientos Ciudadanos, que Samuel siempre ha dado respuesta de todos y cada uno de los señalamientos que se le han hecho. Y está abierto a cualquier tipo de investigación, e incluso cuando han habido Bueno. sanciones. Es que en el caso, por Pero ejemplo, es de que índole eso, ¿no? Como el electoral, doble las discurso. asumen. Por un lado, el doble discurso de la Claro. presidenta tiene que convocar a la Sí. oposición. Yo les pregunto, ¿cómo se lleva Samuel García con el PRI, con el PAN, con Morena de Nuevo León? Pues yo creo que hay una relación. No, ya no, se bueno, lo sacó el tienen hasta presupuesto hace un par denunciado de ante la meses. fiscalía, ¿no? Lo tienen hasta denunciado ante la Fiscalía General del Estado de Nuevo León. Y luego quieren Controlada venir a por el hablar PRI, de Andrea. inseguridad los del PAN naranja, cosa que me parece extrañísima los del PAN naranja, porque mientras está cayendo a pedazos Jalisco en materia de desaparición de parte de particulares, en materia de todos los índices delictivos, está su gobernador comprando vehículos Tesla, Cybertrucks y en estados en plena meditación, en Taiwán, A ver, burlándose a de ver, la a ver, gente. a ver, El PAN azul y el PAN naranja son la misma cosa. A ver, en la legislatura pasada Xochitl Gálvez era senadora propietaria y Laura Ballesteros era senadora suplente. Iban juntas, por Son Dios, cuatas. son la misma Andrea, cosa, tienes- pero revuelta. ¿Qué mala pues. persona No. eres? Porque mala en lugar persona. de meterte a los temas, sí, porque sí lo eres. Fíjate que te lo tengo que decir de frente, porque no tenía nada que ver que dijeras si éramos fórmula, ¿no? O sea, porque Eres mala persona porque dijiste que no tienes por qué decir que somos fórmula o no. No tienes por qué decir que votamos igual. Por eso eres una mala persona. ¿Y por qué no tenías que decir nada de mi hermana? De mi hermana. Eres una mala persona, Andrea Chávez. somos súper amigas, Y me da mucho pero sabes gusto que por ustedes, a diferencia simplemente que tuya. yo estoy revelando. Aguántame, déjame que Así me responda. la A ver, tuve. Aguántame. Xochitl, 30 segundos para ir al corte. Aguántame. Bueno, Échale, yo échale, quiero poner échale. en la mesa Rápido. el tema del huachicol fiscal, el delito que creció en el gobierno de López Obrador de manera brutal. Y yo hoy no veo un alto político y un alto funcionario en la cárcel. Veo decomisos de 15 millones de litros de petróleo, que equivale a 100,000 barriles. Tengo las cifras que obtuve de la Secretaría de Hacienda hasta 2022 que eran publicadas, donde se habla de 159 A ver, espérenme. Dijo que 15 millones de barriles de petróleo equivale a 100,000 barriles de gasolina. ¿Sí dijo eso? O sea, para hacer 100,000 barriles de gasolina se necesitan 15 millones de barriles de petróleo. Nope, nope y nope. Pero bueno, después le vamos a hacer un videíto con esa información que acaba de soltar así a lo güey esta señora, porque nope, no es así. No son tantos barriles de petróleo para hacer 100,000 de gasolina, pero vamos a seguir escuchando. A ver, ya se van a corte. millones de barriles. Nadie le advirtió al presidente. A ver. Estaba- Ya van a entrar.
A ver, espérenme, déjenme, le quito sus comercialillos, que sí creo que duran un rato. A ver, déjenme ver así ya está ahí. Existiendo el huachicol. Ahí está. Lo vemos porque ahora hay miles y miles y miles y millones de toneladas incautadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Un tema. El segundo, es posible que... Un Espérame. tema. El segundo. Espérame. miles y miles Ah, y que la miles. chingada. Creíble que Andrés Manuel López Obrador no se haya dado cuenta que seguía existiendo el huachicol. A ver, Andrés Manuel López Obrador no se dio cuenta que seguía existiendo el huachicol, dice Azucena Oresti. ¿De dónde saca eso? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando fue presidente de México y atacó frontalmente al huachicol, en su primer mes, en enero del 2019 empezó. Nos vino a decir que se lo robaban hasta 90,000 hasta 90,000 barriles de petróleo. Bueno, era de gasolina diariamente, ¿no? Y lo combatió. Y dijo muchas veces, lo presentó en la mañanera, muchas veces. Ya no se roban todo esto, 80, 90,000. Ahora ya nada más se roban 4, 5,000 y en eso sigue trabajando. Nunca dijo que se había acabado, que ya no existía. No, siempre sostuvo, se dio un bajonzote. Con todo y el saboteo que se estaba dando, sobre todo en la Ciudad de México. Bueno, y en otras partes también, en Puebla, en Hidalgo. Pero él lo que decía es que había bajado. Y después mete a Azucena esto del huachicol, dice que es huachicol, pero no es huachicol, escuchen. Lo vemos porque ahora hay miles y miles y miles y millones de toneladas incautadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Millones de toneladas incautadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero eso no es de huachicol, Azucena Oresti. Es de combustible que está entrando de manera ilícita de Estados Unidos, de Texas, a México para comercializarlo de manera ilícita. El huachicol es pinchar un tubo, un ducto de Pemex y sacar la gasolina, almacenarla y venderla. Eso es el huachicoleo. Que venga combustible de procedencia ilícita de Estados Unidos a México para comercializarla, eso no es huachicol. La gasolina incautada es de la que viene de allá para acá. Y los que se han incautado, que parecen ser de huachicoleros, que sí son garrafones, tambos ahí de tonelada cada uno, eso es el huachicol que desde Andrés Manuel López Obrador se dijo que todavía existía. Que en mucho menor medida que cuando él llegó, pero que todavía existía. Pero así son los medios, carajo.